Dios y el hombre. Hola, ¿cómo están en este día? Presentamos el devocional Estudiando la Palabra. Gracia y paz te sean multiplicados en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. 1 Pedro 1:2. Agradezco a Dios por tu vida y tu paciencia ante las irregularidades en la continuidad de los devocionales diarios. Te solicito oración a mi favor. Dios te bendiga y prospere en todas las cosas. Comparto esta palabra creyendo que será de bendición para ti y para todos los que están contigo. Gran profeta y sacerdote. La personalidad de Jesucristo ocupa un lugar central no solo en el cristianismo, sino también en la historia mundial. La evidencia más poderosa es la cronología de la Natividad de Cristo. Quienes cuestionan la veracidad de los relatos evangélicos relacionados con la vida de Jesucristo, aparentemente no conocen el testimonio del evangelista Juan, quien escribe lo siguiente: sobre lo que había en el principio, lo que oímos, lo que vimos con nuestros ojos, lo que hemos visto y lo que nuestras manos tocaron, oh palabra de vida. Este es un testimonio de primera mano, el testimonio de una persona que lo vio personalmente, lo escuchó personalmente, lo sostuvo con sus propias manos. El evangelista Lucas se une a estos mismos testigos y dice: he decidido, después de haber estudiado cuidadosamente todo, describir en orden los acontecimientos que conocemos perfectamente. ¡Qué palabra tan fuerte! Acontecimientos perfectamente famosos. Cuando hablamos de enseñanza cristiana evangélica, entendemos que no podemos hablar del verdadero cristianismo si no tocamos a Cristo. Para comprender la esencia del cristianismo, su sentido y significado, conviene volver a considerar tres cuestiones muy importantes. ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo Él? ¿Cómo me importa lo que hizo? Entonces, ¿quién es Cristo? ¿Un gran hombre? ¿Un gran maestro? ¿Un gran psicólogo? ¿Un impostor? ¿Un engañador? ¿Quién es aquel que dividió al mundo en cristianismo y no cristianismo? ¿Quién es Él que hizo temblar, discutir y luchar en este mundo? ¿Quién es aquel que sacudió no un estado, ni una nación, ni una raza, sino el mundo entero, todos los pueblos, todas las lenguas? Las respuestas a estas preguntas y el conocimiento de la verdad sobre estas preguntas son indispensables. Cuán exaltada y solemne es la pregunta: ¿quién es Cristo? Responde Juan el evangelista: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó con nosotros. Esta es una historia sobre el misterio de la encarnación, sobre el nacimiento y la venida a este mundo del Hijo de Dios, Jesucristo. Los evangelistas describen cómo nació Jesucristo. El evangelista Mateo escribe maravillosamente sobre esto. Comienza su narración con las palabras: así fue el nacimiento de Jesucristo. Mateo no dice que el nacimiento de Cristo parezca o le guste o sería o más o menos. No, el nacimiento fue así. ¡Qué poder, qué convicción! Nos informa que Jesucristo nació según la profecía del Espíritu Santo por medio de la Virgen María. Sobre ninguno de los fundadores de las religiones mundiales no encontrarás ninguna predicción sobre su nacimiento, sobre su venida al mundo. Ningún líder religioso importante puede decir que fue predicho mucho antes de su nacimiento. Nadie predijo jamás el nacimiento de Mahoma, Moroni, Elena de White, Oswald Smith u otros. Pertenece solo a Cristo. Los profetas anunciaron acerca de él mucho antes de su nacimiento. Estos son solo algunos de los muchos. Así que el Señor mismo dará una señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel. Esta palabra fue dicha entre 700 y 750 años antes del nacimiento de Cristo, porque el profeta Isaías profetizó en esos años. Pero el segundo profeta Miqueas, contemporáneo de Isaías, dijo: y tú, Belén Efrata, estabas entre los miles de judíos, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y cuyo origen es desde el principio, desde los días de la eternidad. La predicción más fuerte sobre el nacimiento del Mesías
y esto eleva a Jesucristo a una altura inalcanzable sobre todos los grandes y más grandes profetas y líderes religiosos desde la creación del mundo hasta nuestros días, porque solo el nacimiento de Cristo fue predicho mucho antes de su nacimiento. Jesucristo nació de la Virgen María, y esto es generalmente alabar a Cristo más allá de cualquier comparación, más allá de cualquier competencia con nadie. Los científicos intentan demostrar que el nacimiento de una virgen es imposible sin la participación de un hombre. Dicen que es completamente imposible, ni lógica ni físicamente. También hay supuestos creyentes que quieren explicar y demostrar que esto es posible. Absurdo, una ocupación vacía. Si Dios creó el universo, todos los mundos y galaxias de la nada y dio vida a todo, entonces, ¿cuál es el problema con el nacimiento de Jesucristo del Espíritu Santo a través de la Virgen María? Si Dios no puede manejar esto, entonces todo lo demás también es un cuento de hadas y Él no existe en absoluto. Pero Dios es, fue y será. Respondiendo a la pregunta de quién es Jesucristo, debemos señalar que Jesucristo es un verdadero profeta. Vayamos a las Sagradas Escrituras, lo que dice al respecto. Moisés también habló de Cristo como el profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo. El Señor tu Dios te levantó. Escuchadlo. Mucho más tarde el apóstol Pedro, predicando acerca de Cristo, se refiere a estas palabras de Moisés. El Señor mismo se llama profeta cuando habla de sus sufrimientos en la cruz. Aquí están sus palabras. No sucede que un profeta muera fuera de Jerusalén. El deseo del profeta era proclamar la voluntad de Dios al pueblo. El discurso del profeta casi siempre comenzaba con las palabras, así dice el Señor. El profeta siempre proclamaba las palabras de Dios. Jesucristo hizo lo mismo. Predicando al pueblo dijo, yo no he venido por mí mismo, sino que el que me envió es verdadero. Cristo repite esta misma palabra a los escribas y fariseos, yo no vine por mí mismo, sino que Él me envió. Y al final de su servicio, en oración a su Padre, Jesús dijo, porque las palabras que me diste yo se las he dado. Entonces Jesucristo es un profeta, porque fue enviado por Dios mismo y transmitió todas las palabras y toda la voluntad del Padre Celestial a las personas. El ministerio del profeta era advertir al pueblo contra el pecado. Jesús reveló como nadie el origen y la esencia del pecado. Advirtió al pueblo sobre las consecuencias del pecado y sobre el destino final del pecador impenitente. La paga del pecado es muerte. En su insuperable sermón del monte y en numerosos ejemplos de la vida real, Cristo como profeta mostró vida carnal y espiritual. Es Él, el mayor profeta, quien anunció que hay una puerta ancha y un camino ancho que termina en el infierno, y mucha gente sigue este camino. Pero hay un camino angosto que comienza por una puerta angosta y conduce a la vida eterna. Jesús, el profeta, enseñó como alguien con autoridad y no como los escribas y fariseos. El profeta también es responsable de animar y consolar al pueblo de Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y agobiados, y yo os haré descansar. Estas son las palabras del mismo Señor Jesucristo. ¿Quién y cuándo podría siquiera decir tales palabras y más aún asumir la responsabilidad de su cumplimiento? Pero Cristo llamó a los tales y les dio consuelo. Vivió para los demás. Él lo dio todo. Él mismo no tenía dónde inclinar la cabeza, pero todos los que acudían a él recibían paz y consuelo. Estos fueron la viuda de Naín, María Magdalena, el centurión, el Pedro que llora, el ladrón en la cruz y muchos, muchos otros. Jesús pudo decirle al Padre Celestial, he hecho la obra que me encomendaste hacer. Pero si Jesús fuera solo un profeta, qué insuficiente sería para nosotros pecadores. El profeta proclamaría que somos pecadores y cómo Dios mira el pasado. Antes de Cristo la ley fue dada, pero nadie pudo cumplirla. Hubo muchos profetas antes de Cristo, pero no pudieron lograr la salvación de los pecadores. Gracias a Dios, el Jesús nacido no solo fue un profeta, sino también un sumo sacerdote. El sumo sacerdote es llamado por Dios de entre el pueblo para ser su representante ante Dios y actuar en beneficio de los intereses del pueblo. Además, nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo como sacrificio en propiciación por nuestros pecados. El autor de la epístola a los Hebreos escribe, así que Cristo no por sí mismo se apropió de la gloria de ser sumo sacerdote, pero aquel que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado, como dice en otro lugar,
Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El principal servicio del sumo sacerdote era ofrecer un sacrificio por los pecados del pueblo. Nuestro Señor de una vez por todas tomó sobre sí nuestros pecados y nos reconcilió con Dios. Qué maravillosas palabras leemos en la misma carta a los Hebreos. En esta voluntad somos santificados por la ofrenda única del cuerpo de Jesucristo, y cada sacerdote está en servicio y ofrece repetidamente los mismos sacrificios, pero nunca podrán exterminar los pecados. Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amados por el Señor, nuestra deuda es pagada, somos perdonados, somos santificados, somos adoptados y nos sentamos con Él en el cielo. Oh, gloria y gracias a nuestro sumo sacerdote eternamente bendito. Él ahora intercede por nosotros ante el Padre Celestial, y el que permanece para siempre tiene también un sacerdocio inmutable, por lo que siempre puede salvar a los que por Él se acercan a Dios, estando siempre vivo para interceder por ellos. ¡Qué bendición tenemos en Cristo Jesús nuestro Señor! Cuán importante es para nosotros que en Cristo tengamos tanto un profeta como un sumo sacerdote. Como el profeta Cristo representa a Dios para nosotros, su santa voluntad transmite su santa palabra, Cristo profeta nos revela el plan de Dios para nuestra redención. Él nos revela todas las promesas de Dios en el presente y en el futuro. Cristo el profeta recurre a la memoria en el nombre de Dios. Pero como sacerdote e intercesor, Cristo se dirige a Dios en nuestro favor. Nos presenta a Dios como sus seguidores, como aquellos que creyeron en Él, se arrepintieron, aceptaron su sacrificio en el Gólgota, se lavaron en su sangre pura y lo siguieron. Eso es muy importante y necesario para nosotros, porque Cristo como profeta y sumo sacerdote dijo las siguientes palabras: nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué sabiduría divina es inherente al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? No es solo un profeta de Dios, sino también un sumo sacerdote elegido entre los hombres y para los hombres. Él se hizo como nosotros, tomó sobre sí nuestras debilidades, fue tentado en todo excepto en el pecado, y por eso puede simpatizar con nosotros e interceder por nosotros. Inclinémonos y adoremos a nuestro Señor y Salvador, y glorifiquémoslo y exaltemos su nombre con alabanza y alabanza de nuestros labios. Querido amigo impenitente, para ti Jesucristo sigue siendo un profeta y sumo sacerdote, pero muy pronto puede convertirse en juez. Se supone que la gente debe morir una vez y luego el juicio. Ahora, haz la aplicación a tu vida. Piénsalo y dilo: Señor mi Dios, no quiero ser indiferente a tu propósito y la misión que viniste a concretar a la tierra. Quiero aceptar tu entrega por la humanidad y por mí, y entregarte todo lo que soy y tengo para glorificar y exaltar tu nombre para siempre. Amén. Si esta palabra te ha sido de bendición, compártela con tus contactos. Alguien más puede ser bendecido. Gracias. Si deseas realizar un comentario, una crítica, un aporte o una sugerencia, escribe un mensaje al email Efraín Pedro Butinsky, todo junto en minúscula con Y después de la T, @gmail.com. Será muy apreciado. Si te interesa ver otros devocionales y estudios bíblicos, puedes verlo en Facebook o en YouTube en el canal Efraín Pedro Butinsky. Dios te inunde con su gracia. Dios te bendiga. Estos pasajes bíblicos te pueden ayudar para complementar el devocional de este día. Primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Continuando, San Lucas 1:1-4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribítelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Seguidamente
San Mateo 1, 18, 21 y 23. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. De manera similar, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y dice Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. De igual modo, Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. También San Juan 13:33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Asimismo, San Juan 7:28. Jesús, entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: A mí me conocéis, y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Agregando San Juan 8:42. Jesús entonces les dijo: Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Además, San Juan 17:8. Porque las palabras que me distes les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Paralelamente, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Igualmente, San Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Incluyendo San Mateo 7:29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Adiciona San Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Continúa Hebreos 5:1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Luego, Hebreos 5, 5 y 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, Hebreos 10, 10 al 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo
ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Posteriormente, Hebreos 7, 24 y 25. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y sigue San Juan 14, 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Finalmente, Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Amén. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa
Atención, a pedido de hermanos eslavos y descendientes que nos escuchan, complementamos también con una canción espiritual en eslavo, la cual deseamos sea de bendición para vuestras vidas. Amén. Ты заполнил милостью Своей все пустоты долины дней, облекая свежести поток. С нею ты приходишь, святый Бог. Ты заполнил милостью Своей все пустоты долины дней, облекая свежести поток. С нею ты приходишь, святый Бог. Твоя милость мне явилась, заполняя до краев. Оживаю, принимаю то, что лучше всех дорог, то, что лучше всех дорог. Верность Твоя, Боже, велика, сколько не черпай, течет река. Не исчезли мы по милости, по Твоей великой благости. Твоя милость мне явилась, заполняя до краев. Оживаю, принимаю то, что лучше всех дорог. Твоя милость мне явилась, заполняя до краев. Оживаю, принимаю то, что лучше всех дорог, то, что лучше всех дорог. Bendiciones. Puedes comunicarte a nuestros teléfonos personales más 549-2625-571302 o más 549-2625-451082. Puedes hacerlo a través de una llamada, un mensaje de voz, un WhatsApp. Esperamos tu comunicación. Te invitamos a que nos continúes escuchando por los distintos medios radiales, Facebook o por YouTube, esperando sembrar una palabra de Dios. Bendiciones. Chao, chao. Un lamento, un sollozo, mucha gente está alarmada.